El libro de Mateo capítulo 10, versículo 34 al 39 nos dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Versículo 39, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Vamos a leer hasta ahí, ¿sí? Este pasaje nos comienza trayendo una aclaración de parte de Jesús, y una aclaración bastante fuerte si nosotros no tenemos el interés en querer profundizar el por qué Jesús expresa esto, ¿no? Porque hasta podríamos llegar a pensar, ¿cómo es esto que Jesús no vino para traer paz? Y por otro lado nos pide que vivamos en paz, que vamos a ser bienaventurados y además de vivir en paz somos pacificadores. Algo de tanta trascendencia para Cristo como es la paz, y de repente nos encontramos en estos pasajes que Él viene a aclarar que no viene a traer paz, ¿sí? Y esto es bastante, no sé si ustedes alguna vez han leído estos pasajes y los han meditado muy por arriba o han sentido un poquito de curiosidad en querer preguntar a Dios un poquito más de esto, ¿no? Y vamos a confiar que a través de este gordito algo se puede aclarar en esta noche, ¿sí? No miremos el envase, sino miremos por medio de la fe que Dios va a premiar su inversión de tiempo, ¿sí? En venir hasta acá, y algo tiene que formarse en esta tarde en nosotros, ¿sí? Vamos a comenzar por el principio, ¿sí? Cuando nos dice la palabra que no penséis que he venido a traer paz a la tierra. ¿Y el principio cuál sería? Que es la paz, ¿sí? Yo soy alguien que me gusta dejar pautas bien claras, y una de las pautas claras es saber que entendemos el mismo lenguaje de lo que estamos hablando, ¿no? Porque si hablamos de paz y cada uno tiene su propio concepto, a veces es complejo llegar a un punto de acuerdo, a una perspectiva, una misma perspectiva, visión, para interpretar la palabra cuando partimos de conceptos distintos, ¿no? Y paz, nos dice el diccionario, que paz es situación o estado en que no hay guerra ni luchas entre dos o más partes enfrentadas. Situación o estado en que no hay guerra ni luchas entre dos o más partes enfrentadas, ¿sí? Eso es lo que hay paz, lo que es paz, ¿sí? Ahora, dice que eso Jesús no vino a traer a la tierra. Y uno dice, ¿cómo? Si Jesús no nos vino a enseñar a que nos llevemos bien con el prójimo, ¿y por qué será que de repente dice que no vino a traer paz, ¿sí? Sino, ¿qué es lo que vino a traer? Espada, ¿sí? Pero, ¿por qué ha traído esa espada? Para que funcione de una determinada manera, porque el objetivo de él, ¿cuál era? Versículo 35. Porque ha venido a traer disensión. Y ahí aclara, ¿no? Entre el hombre y su padre, la hija y su madre, la nuera contra su suegra, ¿sí? Y nos dice que viene a poner disensión, en disensión. Disensión, ¿qué es el significado de disensión? Oposición o contrariedad de varias personas en los pareceres o en los propósitos. Repito, oposición o contrariedad de varias personas en los pareceres o en los propósitos. Es decir, que disensión es encontrar personas en donde consideran distinto acerca de un propósito, acerca de un punto determinado. Así, sobre un determinado tema no hay coincidencia en los criterios, no interpretan lo mismo, y eso hace que ellos se puedan ver en veredas opuestas, por decir una manera, ¿sí? Uno está de un lado y otro está del otro lado con respecto a un determinado tema, ¿sí? Y podemos ver claramente que es lo contrario a la paz. Dijimos que la paz es justamente la situación en donde no hay dos veredas opuestas que se enfrentan. La disensión, ¿qué es? Es justamente eso, dos veredas en donde se oponen por causa de no llegar a un mismo criterio, ¿no? Específicamente a contradecirse, a oponerse en los pareceres o propósitos, ¿sí?
Ahora, ¿por qué será que Jesús, en vez de traer paz, lo que trae es una espada, ¿sí? Y trae la intención de poner disensión entre las personas, ¿sí? Es decir, pone lo necesario para que las padre, hijo con padre, hija con madre, ¿sí? Nuera con suegra, ¿sí? Haya ese tipo de diferencias, ¿sí? Tenemos que comprender que cuando en una relación, en este caso tal vez hace referencia a la casa, ¿sí? Si podrán ver más adelante, dice que los enemigos los van a encontrar en la misma casa, ¿sí? Pongamos por ejemplo la casa, ¿sí? Cuando vemos que la casa es formada, es diseñada, es edificada por seres humanos, ¿sí? Que han nacido concebidos de pecado, ¿sí? Y eso hace que el ser humano de por sí nace con una mente en donde, a medida que van pasando los años, va adquiriendo una cierta inteligencia, una cierta capacidad, ¿sí? Para poder conocer y actuar de acuerdo a lo que conoce, ¿sí? Y los seres humanos, lógicamente, necesitan edificar una casa, un hogar, una familia, ¿sí? Y lo hacen desde una ciencia que han adquirido, pero tenemos que remarcar esto porque no es cosa menor, una ciencia que se ha desarrollado en el hombre de manera independiente a Dios. Y esto es donde lo podemos ver en el principio, ¿sí? Cuando por causa del pecado que el hombre optó por participar de un árbol de la ciencia del bien y del mal, lo que hizo fue determinar, querer conocer por experiencia propia sin depender de lo que sea Dios quien le enseñe, ¿sí? Es decir, el hombre que dijo, yo no quiero depender de Dios para saber lo que es bueno y malo, yo quiero directamente experimentarlo a través de mi experiencia, ¿sí? Porque ciencia tiene que ver con estudio. Ciencia es lo que nos lleva a estudiar algo y de ahí sacar conclusiones. Es bueno, es malo. Y el hombre optó desde el principio en calificar de bueno y malo a través de su propio criterio, ¿sí? A través de su propio estudio. Y en base a eso, el ser humano, ajeno a Dios, ¿qué es lo que hace? Diseña un hogar, diseña relaciones, una educación para los hijos, una forma de tratarse uno al otro, ¿sí? Diseña todo lo que va a conformar el hogar, la casa, que el hogar tiene que ver justamente con la familia, ¿sí? Hogar, habíamos leído alguna vez el significado de dónde proviene hogar, ¿sí? Hogar tiene que ver justamente con una fogata en donde los integrantes de la familia se reúnen, ¿sí? Por eso de ahí viene el hogar, ¿sí? Es un fueguito que se puede armar, ¿sí? En donde todos los integrantes que viven en ese determinado lugar pueden reunirse, ¿sí? Y la realidad es que todo lo que se va edificando carece de dirección de Dios, porque el hombre ha optado no considerar lo que Dios considera correcto, ¿sí? Y a partir de el hombre desarrolla una familia, va formando uno a otro, el esposo va formando a su esposa, la esposa va formando a su esposo, los padres van formando a sus hijos, ¿sí? Ahora, eso se va edificando, ¿sí? Y un poco lo podríamos asociar con lo que hemos conocido a través de la palabra acerca de una edificación, ¿sí? Una edificación que el hombre había comenzado y se había determinado alcanzar una altura alta. Le viene a la mente, ¿no? ¿De qué habló? La Torre de Babel, ¿sí? El ser humano, para adquirir cierta posición, cierta altura, comenzó a edificar una torre, ¿sí? ¿Y cuál fue la actitud de nuestro Dios cuando vio que esta edificación hecha por mano de hombre avanzaba? Fue la de interrumpir esa edificación, fue la de determinar un método para que eso no avance. ¿Y cuál es el método que eligió Dios para que eso no avance? Confundir lenguas, ¿sí? Claramente es porque cuando hay lenguas confusas no se puede transmitir una comunicación correcta, ¿sí? Y cuando dos
no se saben comunicar uno al otro, difícilmente pueda progresar en cualquier tipo de edificación. Esto lo tenemos que tomar para todos los ámbitos de la vida, ¿sí? Si vos querés desarrollar algo con alguien, sea tu esposo, tu esposa, tus hijos, socios laborales, vecinos, con quien vos quieras, ¿sí? Pero tenés problemas de comunicación, tenés problemas de transmitir un mensaje al otro, difícilmente eso puede avanzar, porque eso lo ha determinado Dios, así. Él ha mostrado como ejemplo que cuando no hay buena comunicación, cuando no se sabe transmitir un mensaje a otra persona, difícilmente juntos puedan edificar algo, ¿sí? Ahora, por otro lado vemos también, ¿sí? Y lo comparamos un poquito con esto de las lenguas confundidas, ¿sí? Con la división del lenguaje, vamos a llamarlo para que se pueda comparar más claramente. Cuando vemos esta división de lenguajes, se interfiere en el crecimiento, en el avance de esta torre, ¿sí? Y por otro lado, también la palabra nos dice, en pasajes en donde Jesús era acusado de que él echaba demonios por medio de Belcebú, por medio de los mismos demonios, ¿sí? Y recuerdan lo que dijo Jesús a todos esos que lo acusaban de esa manera, que el diablo, Belcebú, no puede echarse a sí mismo, ¿sí? Y que un reino dividido, ¿qué es lo que pasa? No permanece, ¿sí? Lo mismo que una ciudad, que una casa, todo aquello que es dividido pierde la posibilidad de avanzar. Vuelvo al ejemplo del lenguaje. Cuando un lenguaje es dividido en dos y un sector sabe hablar de una forma y otro sector de otra, difícilmente puedan trabajar juntos para edificar algo, ¿sí? A nivel espiritual, Jesús decía lo mismo, cómo el diablo se va a echar a sí mismo, ¿sí? Esa es una lógica que Jesús trataba de hacer entender a quienes los acusaban, ¿sí? Ahora, por otro lado, esto lo llevamos a la familia, que es el punto en donde comenzamos hablando. Una casa, una familia que es dividida, ¿qué es lo que va a pasar? No va a permanecer, ¿sí? Y ahora pensemos, ¿cómo puede ser que Dios venga a traer disensión, es decir, venga a enfrentar los pensamientos de uno con otro, sabiendo que eso trae separación y la separación trae que cae el hogar, ¿sí? Que no puede permanecer con el tiempo, ¿sí? Y uno dice, ¿cómo Jesús viene a destruir las casas? ¿Viene a destruir los hogares? No, tenemos que comprender claramente que cuando hablamos de hogar, ¿sí? Todo hogar, todo lugar, todo territorio, ¿sí? Que incluye personas que viven, ciudadanos, llamémoslo así, ¿sí? Necesitan un gobierno para que se lleve adelante, ¿sí? El gobierno es justamente es lo que va a ordenar a los que viven dentro de esa casa para que vivan en un cierto orden, con ciertas normas, con ciertas leyes, ¿sí? Ahora, un hogar necesita de un gobierno, necesita de un reino para que pueda avanzar, ¿sí? Ahora, ese reino tiene un rey, lógicamente, que es quien da las instrucciones de cómo se debe vivir en ese lugar, ¿sí? Ahora, cuando viene Jesús a un mundo en donde justamente hay un príncipe que es quien está gobernando, lógicamente esos hogares, por pertenecer a este mundo gobernado por el diablo, también, de alguna manera, van a necesitar ¿de qué? De un cambio de reino, ¿sí? ¿Por qué? Porque si esos hogares son reinados por aquel que está en contra de Dios, lógicamente esos hogares van a recibir instrucciones contrarias a las que Dios determinó para su creación, ¿sí? ¿Y qué es lo que viene a hacer Jesús? Viene a hacer caer un reino que es el que está reinando en las casas, y justamente lo que hace es eso, por medio de su palabra, ¿qué es lo que dice? Él estableció que un reino dividido no permanece. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Es dividir lo que está reinando en ese hogar. ¿Para qué? Para que sea el suyo el que empiece a establecerse en ese lugar, ¿sí? Jesús nos enseña que un reino dividido no permanece. Y en este caso, ¿qué es lo que tiene que hacer Jesús? Es hacer caer lo que está reinando en ese hogar para que a partir de ahí empiece a reinar Él. Pero Él no puede reinar en un hogar en donde ya hay otro reino establecido. Es necesario que haya un reino que caiga para que se establezca uno nuevo. Y esto lo tenés que meter en la cabeza, ¿sí? Cuando vos sos alguien que no tomás determinaciones con lo que reina en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu mente, ¿sí? Difícilmente puedas
contar con que el rey sea quien reine tu vida, porque vos no le estás dando el lugar, ¿sí? Dice la Biblia que no puede haber dos señores, ¿sí? No se puede servir a dos señores, no se puede considerar a dos reyes sobre un mismo territorio, ¿sí? Y esto es importante tener presente, ¿sí? Jesús necesita hacer caer el reino con el cual nos encontramos hasta que Él llegó a nuestra vida. Nosotros llegamos a Cristo claramente bajo el gobierno de las tinieblas, ¿sí? Nuestra mente, nuestro corazón le pertenecían a Él por causa del pecado, ¿sí? Y esto te lo tenés que meter en la cabeza, de dónde Dios nos sacó, porque cuando vos no tenés en claro qué es lo que acontecía en tu vida antes que llegues Cristo, no vas a valorar lo que hizo en tu vida. Cuando vos no meditas en la condición en que te encontrabas antes que Cristo llegue a tu vida, difícilmente vos puedas darle importancia, relevancia a la obra de Cristo en tu vida, ¿sí? Por eso tenés que preguntarte a diario, a ver, ¿qué hubiese sido en mi vida si Cristo no aparecía? ¿Qué hubiese sido en mi vida, no solo hoy, ¿sí? Porque tal vez hoy solamente tu mirada te alcanza a ver solamente, y bueno, me sacó de una adicción, me sacó de un problema de fobia, de una enfermedad, ¿sí? Pero la realidad es que de donde te sacó Cristo es de mucho más que eso, ¿sí? Porque todas esas cosas que mencioné como ejemplo son cosas circunstanciales que pueden tener un tiempo duradero y quedan en la nada. Pero ahí hay una situación mucho más trascendental en la vida del hombre que llega a este mundo, que es que nace condenado, por decir así, ¿sí? Nace con una herencia de pecado que tiene que ser resuelta. Y esa resolución no alcanzaba con tu interés, con el mío, sino era necesario que alguien superior venga a resolvernos ese gran problema, ¿sí? Y eso es lo que hizo Cristo, nos vino a resolver un problema eterno, ¿sí? Nos vino a sacar de una condición para llevarnos a otra, ¿sí? Y eso es lo que Jesús, mediante estas palabras, es lo que determinó hacer. ¿Qué es lo que determinó hacer? Trabajar en un hogar para que el reino que estaba establecido hasta ese momento caiga por tierra y sea su reino el que se establezca en ese lugar. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Ahora, ¿qué nos sigue diciendo esto después? Le leo de corrido y llegamos a un versículo que vamos a profundizar ahora. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Qué dice el final, el principio? No, ¿qué dice el versículo completo 36? Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Qué lindo aviso que nos está dando Jesús, ¿no? Que los enemigos del hombre serán los de su casa. Esa casa en donde tal vez mucho tiempo vos te refugiaste, esa casa en donde vos invertiste mucho tiempo para diseñarlo como familia, en donde educaste a tus hijos de acuerdo a lo que vos considerabas que era correcto, en donde vos estableciste vínculos con tu esposo, ¿sí? En donde vos pudiste desarrollar de acuerdo a tu capacidad lo mejor que pudiste como familia, ¿sí? Ahora de repente viene un Cristo que dice, mirá, necesito hacer caer el reino que hay en tu casa para poder establecer el mío. Y te aviso que los enemigos que van a estar para impedir que eso ocurra están dentro de tu misma casa. Así que no me la llevé para el lado de orar contra el diablo, que se metió por la ventana, que la cola al diablo y que todo eso. No. Son los mismos de tu casa, ¿sí? Enemigo. ¿Qué significa enemigo? Que se opone a alguien o a algo que es contrario a ellos, ¿sí? Eso es un enemigo. Es alguien que se opone a algo o a alguien, ¿sí? Para alguien que encuentra a alguien que se opone, se lo considera enemigo, ¿sí? Ahora, nos dice la palabra, ¿sí?, que los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahora, ¿por qué tendríamos que interpretar que esos enemigos son los de la casa? Justamente porque el reino de Dios, para establecerse con total, no solo autoridad, sino en la plenitud que Él lo quiere hacer, lógicamente va a encontrar resistencias. Y esas resistencias no van a estar
ni en tus mascotas, ni en el color de la pared de tu casa, ni la marca de televisor que tenés, no, las contras, los obstáculos que va a tener el reino de Dios estableciéndose en tu hogar, ¿sí? Va a ser los mismos integrantes de esa familia. ¿Por qué? Porque ya estaban amoldados y formados conforme a otro reino. Ahora, para que ese nuevo reino se establezca, va a ser necesario una confrontación constante que nos lleve a reconocer que ahora el que nos reinaba ya no lo hace más, y ahora tenemos a un nuevo rey a quien debemos nuestra vida, a quien debemos obedecer, a quien debemos honrar, ¿sí? Y la realidad es que nosotros, por hábitos, ¿sí? Por años de hacer determinadas tareas, hasta por inercia, de una forma natural, difícilmente nosotros podamos dejar eso si no lo tratamos seriamente. Es decir, hay cosas que no las vamos a dejar naturalmente si no consideramos que es de trabajo. Es decir, yo no puedo considerar, decir, no, ahora listo, todo lo que me reinaba antes por la basura, ahora es Dios y listo, ya está, estoy hecho. No, eso tal vez dicho así de labios es fácil, ¿sí? Pero sabes bien que llevado a la práctica no es tan fácil. Que tu nueva vida tenga un nuevo rey, y un nuevo rey que es incorruptible, un nuevo rey que se basa en la verdad, que es justo, un nuevo rey que te llama no por tus obras, por tu mérito, sino por gracia, pero que esa gracia, para que sea eficaz en tu vida, requiere de algo que vamos a meditar a continuación, ¿sí? Pero antes continuamos un poquito más acerca de este concepto de enemigos, ¿sí? Cuando vos ves que esos enemigos están en tu hogar, ¿qué es lo que tenés que ver? No tenés que ver a tus seres queridos como los enemigos, sino tenés que ver todo lo que fue formado por un reinado anterior, ¿sí? Y que para que eso perezca, caiga por tierra, va a ser necesario, ¿sí?, enfrentarlo. Cuando veamos el ejemplo, ¿no? Es poco habitual que toda una familia se entregue a Cristo toda junta, y si lo hace, es poco habitual que todos lo hagan en la misma determinación, con la misma entrega. Generalmente, en un hogar en donde Cristo va introduciéndose en las vidas de quienes la forman, generalmente empiezan de uno por vez, o es uno el que comienza y es otro el que tal vez acompaña, o a veces el que comienza tiene que pasar mucho tiempo de perseverancia dentro de un hogar que no acompaña la misma fe, ¿sí? Y eso lo sabemos, todos alguna vez hemos tenido o tenemos familiares que no comparten lo mismo y conviven bajo el mismo techo, ¿sí? Ahora, ¿qué tendríamos que decir? ¿Que esos son nuestros enemigos? Nosotros tenemos que interpretar por medio de la palabra. Así que nos dicen en Efesios 6, 12, lo recordarán, eso no lo vamos a leer, pero si quieren tomar nota pueden hacerlo. Efesios 6, 12, ¿de qué nos habla? Que no es contra carne ni sangre, sino es contra principados y potestades, ¿sí? Y justamente esos enemigos vos tenés que identificarlo claramente como aquellos principados y potestades que son los que gobernaban y ahora tienen que dejar de hacerlo. Cuando vos entendés que acá tu lucha es contra principados que tienen que ver con príncipes que gobiernan un territorio, con principios de gobierno, ¿sí? Te vas a dar cuenta que eso no es solamente orando y guerreando y poniendo el avance y mandándole bandera, ¿sí? Acá esto requiere de un poquito más de determinación, difícilmente vos puedas vencer a un enemigo que no ves, ¿sí? Yo hasta ahora no sé si alguna vez han condecorado a algún soldado ciego que lo haya mandado a la guerra, ¿no? Es un peligro, ¿no? No lo digo en forma de chiste, pero es una realidad que alguien no vidente vaya a una guerra. Es más probable que tal vez se quede sin compañero que se quede sin enemigos, ¿no? Cuando empiece a disparar. ¿Por qué? Porque claramente una persona que no puede ver qué es lo que enfrenta, muy difícilmente, diría imposible, que lo pueda vencer.
Y en este caso es lo mismo, cuando vos no entendés qué enemigos estás enfrentando, difícilmente los puedas vencer, ¿sí? Y mucho peor, cuando no distinguís cuáles son tus enemigos y los personificás con el primero que tenés enfrente. Y mucho peor cuando encima orás para que Dios destruya a tus enemigos y encima le pones cara y nombre a esos enemigos. ¿Y qué es lo que terminamos haciendo? Terminamos enfrentándonos seres humanos cuando en realidad lo que tenemos que enfrentar es justamente lo que gobierna a los seres humanos contrario a lo que Dios quiere establecer en nuestra vida y en nuestro hogar. ¿Se va entendiendo? Es decir, nosotros tenemos la responsabilidad de adquirir día a día discernimiento para saber qué es lo que se opone, no a nosotros, al reino de Dios. Porque ese es el gran punto en donde muchas veces fallamos. Todo aquel que se me opone a mí se opone a Dios. Pará, tanto. El que se opone a mí se opone a Dios. Fíjate cómo está haciendo tu vida si sos alguien que se puede considerar al nivel que todo lo que haces vos es plenamente lo que Dios quiere hacer. O tal vez alguna de esas cosas que se oponen a vos es porque también vos de una u otra manera también estás provocando una lucha que nada tiene que ver Dios en el medio, ¿sí? Y nosotros tenemos que discernir eso. ¿Por qué? Porque aún con un corazón en donde no es Dios quien guía, quien opera, ¿sí? Difícilmente nuestras oraciones tengan la sabiduría y la dirección correcta a la hora de ser presentadas delante de Dios, ¿sí? He oído muchas oraciones en donde se pedía que Dios exterminara a los enemigos que los rodeaban o que estaban en... Y yo digo, agárrate con lo que estás pidiendo, porque el primero que va a volar vas a ser vos con tu oración. Cuando vos estás pidiendo que Dios destruya a tus enemigos, ¿sí? Pensá, ¿sí? Que Dios no se va a contradecir en pedirte que por un lado ames a tu prójimo y por otro lado me pidas que lo destruya. No, lo que vos tenés que orar, ¿sí? Es por lo que gobierna a ese prójimo, deje de hacerlo para que él pueda ser alguien que sea parte del reino y no que esté enfrentado al reino de Dios. ¿Sí? ¿Se van siguiendo? Ahora, es justamente fundamental poder distinguir en dónde está el enemigo y no ponerle cara ni nombre, ¿sí? Y mucho menos de tratarlo como enemigo, ¿sí? Porque la realidad, repito, que lo que podés provocar es algo que en muchos casos, por más que después ores a Dios, que Dios sane, puede llevar su proceso, ¿sí? Cuando vos herís a alguien con tus palabras porque lo ves como tu enemigo, ¿sí? Por más que después, es más, por más que pidas perdón, no siempre el perdón alcanza para que las personas se sanen de nuestras palabras hirientes, ¿sí? El perdón puede resolver una parte del conflicto, pero el perdón, mi perdón hacia una persona no va a sanar el corazón de esa persona. Lo que va a sanar el corazón de esa persona es que esa persona tenga su trato con Dios y tenga todo su proceso interno, ¿sí? Lo que yo expresé por mi boca ya no lo puedo retener más. Vos insultaste a alguien, heriste a alguien, esas palabras que salieron de tu boca ya no las frenás más. Ya tienen vida propia esas palabras. Y por eso tenés que ser prudente antes de expresarla, porque una vez que la expresaste, ya vos no sos el dueño de esas palabras. Ya tienen vida propia. ¿Y qué es lo que hacen? Generar lo que el espíritu con el que le impartiste puede influenciar, ¿sí? Ahora, ¿por qué queremos llegar a este punto de entender lo que Jesús vino a hacer en un hogar, ¿sí? Como ejemplo, y tratar de poner enfrentados, ¿sí? A los miembros de ese hogar, ¿sí? Justamente para establecer su reino, ¿sí? ¿Y qué es lo que Él quiere, de alguna manera, corregir entre las personas? Sus relaciones, sus vínculos, ¿sí? Lo que Dios quiere es cambiar los vínculos entre las personas para que lo que hagan que se relacionen uno con otro no sea lo mismo que estaba haciendo, sino que sea lo que Dios quiere impartir a través de Cristo, ¿sí? Y esto es muy importante a tener en cuenta acerca de los vínculos. ¿Por qué? Porque estos vínculos, ¿sí? ¿De vínculo a qué nos referimos? ¿Sí?
que son aquellas cosas que nos unen uno a otro, ¿sí? Con los de las casas, vamos a decir en este ejemplo, ¿no? Ahora, pensemos que esos vínculos son diseñados por el hombre natural, ¿sí? Ahora, si yo soy que establezco como vínculo que para llevarme bien con mi esposa me tiene que hacer una torta todos los días, me tiene que lavar la ropa cada 15 minutos porque la voy a ensuciar para que me la lave, ¿sí? Si como vínculo para que yo me pueda llevar bien con ella empiezo a establecer propias normas, ¿sí? ¿Qué pasa? Mi hogar va a estar en orden, entre comillas, siempre y cuando ella haga esa parte. El día que ella no haga lo que para mí ella tiene que hacer, ese vínculo se corta. Lo que me une a ella se corta, ¿sí? Con los hijos, con los padres, como dice la palabra, padre con hijo, hija con madre, ¿sí? Nuera con suegra, ¿sí? Cuando todos los vínculos diseñados por el hombre pretendemos que permanezcan, tenemos que darnos cuenta que para que permanezcan esos vínculos tienen que ocurrir cosas básicas como que yo no le falle al otro, porque cuando le falla al otro de repente ese vínculo se corta. Fíjense lo especial que es el amor del ser humano, que el amor existe siempre y cuando no me ofenda o no me falles o no me traiciones. Fíjense la diferencia con el amor de Dios, ¿no? Porque si lo comparamos un poquito, ¿cuánto hace que el Señor nos tendría que haber dejado, no? Si el amor se basara en fidelidad, en que no haya traición, ¿cuánto hace que el Señor nos tendría que haber dejado? ¿Y qué es lo que hace el hombre? Yo te amo siempre y cuando vos me respetes, yo te amo siempre y cuando no me traiciones, esto y lo otro, ¿no? Ahora, eso es una realidad, que el ser humano tiene ese tipo de amor. Ahora, cuando nosotros entendemos que sostener ese tipo de vínculos, ¿sí?, requiere de una demanda que no sabemos si realmente es correcta o no, ¿sí? Hasta podemos entrar al punto de la manipulación. Te amo, pero es un amor en donde manipulo al otro. Yo te amo, pero vos haces lo que yo te digo y mi amor nunca te va a faltar, ¿sí? Y eso es lo que vino a destruir Cristo. A que esos vínculos que el hombre establece desde el egoísmo, desde el querer todo para uno mismo, caiga por tierra, para que a partir de ahí lo que se vincule, el vínculo que haya entre seres queridos, componentes de una familia, ya no sea basado en el amor egoísta del hombre, sino sea basado en el amor de Dios, ¿sí? Porque es el amor de Dios el que va a permanecer uniendo a la familia, ¿sí? Vemos, analizamos cualquier familia, no solamente familias que hemos conocido, sino aún conflictos en nuestra familia, y podemos ver claramente que en los momentos más tensos, más críticos que pudimos haber pasado alguna vez, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido faltas uno a otro, ¿sí? Hemos fallado a nuestro compañero, a nuestra compañera, ¿sí?, o viceversa, ¿sí? Pero generalmente basado en cosas que uno considera que son las correctas, ¿sí? Ahora, nosotros en Cristo tenemos que comprender que cuando, justo la pastora mientras oraba mencionó algo, nosotros hemos recibido un ministerio. ¿Cuál es ese ministerio que hemos recibido? El de la reconciliación. Y la palabra que nos dice, ¿por medio de quién se reconcilia todas las cosas? Por medio de Cristo. Cuando vos querés experimentar una verdadera reconciliación, empezando por nosotros con Dios, Cristo, pero también con el que está al lado tuyo, Cristo. También con vos mismo es Cristo. Cuando vos querés experimentar, tener una relación reconciliada, ya sea con el que está cerca tuyo o con vos mismo, pero esa reconciliación no cuenta con Cristo como el eje central, es tarde o temprano esa reconciliación, ¿sí?, o esa relación o ese vínculo, tarde o temprano se rompe. Porque lo único que puede sostener que dos personas puedan mantenerse unidas es que haya alguien en común como Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es ese centro en donde miramos todos y dejamos de mirarnos a nosotros mismos.
Cuando yo me peleo con alguien, lo que estoy haciendo es mirarme a mí, y cuando me veo lo afectado que soy por esa persona, reacciono en contra de esa persona. ¿Sí? Cuando yo peleo con mi prójimo, lo que estoy haciendo es lo que esa persona me hace a mí. Pero ahora cuando mi relación con el prójimo no está basada en lo que él me hace a mí ni lo que yo le hago a él, sino que lo que los dos le hacemos a Cristo o lo que hacemos por Cristo, la cosa cambia. Porque Él es el punto de referencia en donde terminamos poniéndonos de acuerdo todos. Porque dos personas aún después de 40, 50 años de matrimonio pueden seguir pensando distinto. Y hasta es normal y lógico. La convivencia no hace que las dos mentes sean iguales. ¿Sí? Pero ahora cuando es la mente de Cristo en nosotros, esa mentalidad sí nos hace coincidir, no en cómo yo tengo que ser con vos y vos conmigo, sino en cómo tenemos que ser con Él. Y porque somos con Él así, nos terminamos relacionando correctamente. Cuando yo no te ofendo a vos, no porque a vos no te gusta que te ofenda, sino que no te ofendo a vos porque el Espíritu Santo que está en mí se constricta cuando ve que en mí hay ofensa, ¿sí? La cosa cambia, ¿sí? Si yo voy a pretender hacer las cosas correctas por lo que mi prójimo, me aclara, ¿sí? O me pone como puntos de condición, ¿sí? Es muy probable que falle un montón de cosas, ¿sí? Ahora cuando mi intención de hacer bien las cosas es no por quien está fuera de mí, sino por quien está dentro de mí, la cosa cambia. Porque muchas veces te vas a permitir fallar porque tal vez tu prójimo no te está viendo. Tal vez tu prójimo en determinado momento no está al lado tuyo. Pero cuando vos ves que tu fidelidad no depende del prójimo que te vea o no te vea, sino del Cristo que está dentro tuyo, la cosa cambia. Porque ese Cristo es el que te va a mantener íntegro todos los días, no solamente cuando te ven. Y ese es el Cristo que viene a reconciliarnos con Dios, un Dios santo, 3 veces santo, y también reconciliarnos de manera vertical con Dios y horizontal con los que nos rodean. Esa es la función que vino Cristo a la tierra. Y vino a traer espada, dice. ¿Espada qué será? Palabra. Es el conocimiento que viene a nosotros. Es decir, yo no puedo enfrentar a un enemigo si desconozco las armas con las que cuento, si desconozco cómo opera el enemigo, cómo debo operar yo en esta vida nueva. Yo necesito contar con esa espada que me provee Jesús para justamente entrar en esas disensiones que no tienen por objetivo que la casa sea un conflicto. Porque una de las traducciones, he tomado nota por acá, en la traducción del lenguaje actual dice: no he venido a traer paz, sino pleitos y dificultades. Peor todavía, si hoy hablábamos que estaba complejo ver a un Cristo que no viene a traer paz, en esta traducción dice que viene a traer pleitos y dificultades. Más complicado de entender al principio, ¿sí? Por arriba. Pero cuando entendemos que esos pleitos, esas dificultades, son justamente las que tiene que enfrentar ese reino que va a terminar pereciendo, ¿sí? Cuando nosotros entendemos que todo eso que fue diseñado por una mente afectada por el pecado, influenciada por la desobediencia, tiene que caer, tenemos que entender que esa espada nos viene a ayudar a enfrentar lo que se opone para que el reino nuevo de Dios gobierne por encima del que ya lo hacía en nosotros, ¿sí? Ahora, de alguna manera, cuando meditamos justamente acerca de esta tarea, que no es nada fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es solamente lo que Él quiere hacer en tu vida, sino lo que quiere hacer a través de tu vida. Es decir, no sé si alguna vez lo meditaste, pero si vos sos alguien que orás mucho por tu familia, para que Dios obre en los corazones, pero vos no sos un medio para que Él obre en esos corazones, tu oración pierde eficacia. Si vos por un lado le pedís a Dios que Dios transforme un corazón de tu compañero, tu compañera, de un pariente tuyo, que Dios transforme ese corazón, pero por otro lado vos no colaborás para que eso ocurra, o mucho peor, actuás de manera contraria, lamentablemente nuestra oración, por más larga que sea, por más llena de lágrimas o
o a los gritos, ¿sí?, carece de eficacia. ¿Por qué? Porque tiene que haber una coherencia entre lo que yo planteo a Dios como una necesidad y lo que yo vivo para que eso se lleve a cabo. ¿Sí? Entonces yo tengo que ser aquel medio en donde el gobierno de Dios se establezca en mi hogar y los que me rodean, ¿sí?, puedan ver en mí alguien, no enemigo de carne y sangre, sino alguien que viene para ayudarlos a ser librados de lo que lo gobierna hasta ese momento. Quien te vea a vos, que no te vea como la evangélica, que no, insoportable, que solo viene para pelear con las demás personas. Vos tenés que ser una persona que pueda transmitir la imagen de Cristo y que cuando esas personas no soportan más la forma en la que viven, puedan ver en vos un medio de reconciliación con su Creador. Cada vez que esas personas entiendan la necesidad de entrar en el reino de Dios, que te vean a vos como una puerta de acceso. Y no que no quieran acceder al reino de Dios porque ven tu vida como un mal ejemplo. No, yo para vivir así prefiero quedarme como estoy. ¿Escucharon esa frase alguna vez? Y eso no es el enemigo. Eso somos nosotros que le damos lugar a los principados y potestades, ¿sí?, que muchas veces siguen gobernando a pesar que con nuestros labios decimos que ahora es el Señor Jesucristo quien reina, ¿sí? Tenemos que demostrarlo con hechos que todo esto ha cambiado, ¿sí? Porque la realidad es que no vamos a poder lograr lo que Él espera en nuestra vida y a través de nuestra vida si no empezamos por nosotros mismos. Dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, ¿sí? Dijimos que esa paz no puede ocurrir en un hogar en donde quien reina no es Dios, ¿sí? Ahora, pensemos, si nosotros podemos comprender lo que meditamos en esta noche y podemos entender la necesidad de meditar sobre la forma en la que nos vinculamos unos con otros en el hogar, qué es lo que nos une, ¿sí?, cuáles son las intenciones que hay en nuestros corazones, cuáles son los deseos, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que cuando podemos vincularnos de manera correcta uno con otro, ¿qué es lo que vamos a experimentar? Que ya no es Dios viniendo a Jesús, en este caso, viniendo a derribar un reino, porque ya ese reino ya ha caído. Y en esa oportunidad sí vamos a poder experimentar la paz, porque ¿qué dijimos? Que la paz, ¿qué es? Es la situación en donde no hay enfrentamientos. Cuando nosotros podemos superar esos enfrentamientos, ¿sí?, ¿qué es lo que viene por consecuencia? La paz. Y para que ocurra la paz, ¿qué es lo que tengo que ver? Que las personas que forman parte de mi hogar no son mis enemigos, sino son mis compañeros para que juntos podamos enfrentar lo que nos quiere impedir que Cristo gobierne en nuestras vidas. Vos tenés que ver a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, no como aquel que te hace la vida imposible o te pone los pelos de punta. Vos tenés que ver a los miembros de tu familia como tus compañeros para que juntos estén unidos, enfrentando lo que quiere impedir que esa familia sea reinada por Dios. Este es un tiempo en donde la familia va a permanecer cuando pelean hombro con hombro, no enfrentados. Cuando pelean juntos contra un enemigo que viene a destruir y no que vos veas a tu enemigo representado en tu prójimo, ¿sí? Es tiempo que nos determinemos a decir, bueno, ya está. Muchos conflictos tuvimos en nuestro hogar por causa de que cada uno quiso hacer las cosas de su manera. No es ni a tu manera ni a la mía. Esa es la manera de Cristo. Coincidimos, podemos ponernos de acuerdo en juntos trabajar para que sea lo que Él quiere y no lo que vos o yo quiero. Bueno, y es ahí donde empieza a cambiar todo. Cuando hay un conflicto, cuando hay una pelea, ¿sí? Resolverlo en Cristo. No lo resuelvas en tu razonamiento, ¿sí? Ni quieras tampoco hacer nada especial para convencer al otro. No es ni como piensa el otro ni como pensás vos. Es como Cristo quiere establecerse en medio nuestro. Pero eso lo va a hacer a través de nuestra vida, ¿sí? No va a establecer un hogar físico si antes no se ha establecido en las personas que forman ese hogar, ¿sí? Y este es el tiempo en donde nosotros seamos personas más sabias y digamos, tenemos que empezar a pelear esta guerra juntos.
Mejor que dicho, esta guerra no, esta lucha junta, ¿sí? La guerra más importante ya la ha ganado Cristo. Ahora, para que nosotros seamos parte de esa victoria de Cristo, ¿sí? Frente a ese enemigo literal, ¿sí? Es que nosotros estemos en Él. Y eso es lo que nos va a garantizar esta victoria en Él, ¿sí? Y les cierro con esto. Y les comparo estas versiones, ¿sí? En la Reina Valera 60, el versículo 39 dice: el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Nueva Traducción Viviente dice: si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Repito, si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Traducción del lenguaje actual, versículo 39. Si solo se preocupan por su vida, la van a perder. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía, les aseguro que la van a ganar. Quédate con esas dos expresiones. Si solo te preocupas por tu vida, la vas a terminar perdiendo. Si solo te aferrás a tu vida, la terminás perdiendo. La única garantía por medio de Dios que vos no pierdas tu vida es que la des por Él y la entregues a Él. Cada vez que vos quieras, volvamos al ejemplo del hogar, cada vez que vos quieras guardar tu vida, es decir, tu vida, tus razones, tu yo, ¿sí? Cada vez que se genere un conflicto en tu hogar y vos quieras establecer lo que vos querés por encima de los demás, dalo por hecho que eso va a ser una pérdida en tu vida. Cuando vos querés ser quien prevalezca en una discusión, en un conflicto, en una pelea, lo único que vas a hacer es perder. Ahora, cuando lo que vos querés que se establezca en medio de un conflicto sea Cristo, es ahí donde tu vida la vas a guardar, la vas a salvar. ¿Por qué? Porque tu interés no es que se te dé la razón a vos, sino es que se lo pueda ver a Cristo a través de tu vida. Y ahí la cosa cambia. Con aquel que puedes estar pasando por un conflicto, ¿sí? No te va a ver como un cabeza dura que quiere tener siempre la razón, sino que lo que va a ver en vos es una persona que lo que tiene interés es que Cristo sea visto a través de su vida. Es decir, mirá, todo bien, perdoname si te ofendí esto o lo otro, pero mi interés no es que me des la razón a mí, sino que juntos podamos meditar en lo que Cristo quiere hacer en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, ¿sí? Pero esto lo tenemos que hacer juntos. Por eso que la iglesia representa a la familia de Cristo. Por eso nos necesitamos unos a otros. No para enfrentarnos ni para competir, sino para que juntos podamos mostrar lo que Cristo va haciendo en nosotros y así juntos crecer y aprender. ¿Sí? Por eso es el ejemplo que Dios quiere establecer por medio de su iglesia. Su iglesia representa ese lugar en donde transmitimos un modelo de vida a la sociedad. Que la gente pueda ver que a pesar de que todos los que estamos acá hemos sido formados de muchas maneras distintas, hemos pasado una infancia distinta, en situaciones distintas, la cultura, la educación, todo hemos sido distintos, ¿sí? Pero sin embargo, como familia podemos vivir, ¿sí? Cordialmente, afectivamente, en paz, ¿sí? Pero no porque coincidimos en la forma que fuimos formados, sino coincidimos porque es Cristo quien nos reconcilia uno con otro, ¿sí?